buenos días. Escarbando hoy en compañía del Samuel Tapia. El compañero Fausto Rosario Adame tiene una reunión temprano. Bueno, hay que, como todos los viernes, Samuel, que hacemos un balance. El caso del escándalo de la red de corrupción de Odebrecht ha tomado nuevos giros con los documentos que se han estado publicando en medios importantes de Brasil como Estadão o Antagonista, Veja o Globo. Y hoy será interrogado por un juez el señor Gilberto Gil, Gilberto Gil Silva, o Gilberto Silva, dicen otros medios, que era el encargado de administrar 3.000 millones de dólares, que parte de ese dinero se usó para la llamada propina, que en realidad eran sobornos que se pagaban, ya admitido por Odebrecht. Él era el jefe, efectivamente, de ese departamento. Exactamente. De propinas de coimas. Sí, en un momento fue uno de los jefes. Entonces, no se sabe si se hará público de inmediato, de manera formal, lo que él hable con el juez, pero siempre los medios tienen su forma de investigar y es probable que algunos medios de Brasil, ya sea hoy o mañana o en los próximos días, revelen parte de los tratados. Yo creo que eso es fundamental porque tiene información de primera mano sobre lo que había estado ocurriendo. Desde aquí recuerda que se ha estado tratando de desmentir las últimas informaciones, pero es un desmentir un poco extraño porque insisten en decir que a Joao no se le pagó con dinero de Odebrecht, pero en las últimas revelaciones en el documento de interrogatorio a otros ex ejecutivos de Odebrecht, lo que se ha dicho es que aquí Odebrecht pagó campaña, ya no se ha dicho que se pagó los servicios de Joao Santana. Así es. Tal como dices, choca la forma en que se intenta desmentir, porque lo más lógico sería que si a Joao Santana, vamos a hablar de él específicamente, se le pagó con dinero de la campaña desde República Dominicana, pues obviamente deben existir esos pagos y se podrían presentar y simplemente ya la cosa quedaría hasta ahí. Antes de ayer, luego de que se diera a conocer el informe o el interrogatorio que se le hizo a uno de los ejecutivos de Odebrecht, donde señala que en República Dominicana sí se hicieron pagos a través de ese departamento, durante la campaña del 2012 específicamente, pues José Ramón Peralta salió dando unas declaraciones a través de Twitter diciendo que esas eran informaciones manipuladas. Uno se pregunta, ¿cuál es el interés de manipular esas informaciones que vienen desde Brasil? No entiendo cómo pues un medio brasileño podría tener la mala sangre de querer manipular informaciones desde allá para pues lanzar sombras sobre el gobierno de Danilo Medina. Eso a mí me deja perplejo y pues no puedo darle una explicación lógica a ese detalle. Lo que sí es cierto es que hemos estado insistiendo en que las cosas se deben hacer de manera transparente. Si realmente a Joao Santana se le ha pagado con dinero de la campaña, que, ojo, hay que aclarar también a qué dinero nos estamos refiriendo, si es dinero de los dominicanos, de todos los contribuyentes, o si es dinero que había tomado el PLD de su campaña para hacer esos pagos, porque tampoco ha dicho exactamente a qué dinero se refiere de los dominicanos. Recuerda que el presidente dijo que hubo contribuciones, ¿verdad? Y se ha dicho que, se ha sabido que fueron unos empresarios supuestamente, pero yo insisto, basta, como tú dices, de que se diga, bueno, a Joao se le pagaron tanto, es lo primero, porque no dio transparencia, tal cantidad, de tal época a tal época, por tales o cuales servicios. Y se pagó con estas fuentes, o sea, contribuciones que hicieron personas, tales y tales y tales. Y ya, porque mientras no se revele la verdad sobre esos pagos, la gente tiene la duda razonable de decir, pero espérate, entonces me están engañando, pueden estar mintiendo, ¿cómo confío? Porque ¿cuál es el misterio si no hay nada que ocultar? Exactamente. No se debe decir y ya, ¿verdad? Mira, es bueno recordar, Gustavo, las declaraciones que dio Fernando Magliasso da Silva, lo que respecta a República Dominicana. También otros países en el 2012 que tuvieron campaña. Cuando se le hace la pregunta de que en República Dominicana, así como El Salvador, Venezuela y Panamá, se habían hecho pagos, dice
que pues para organizar el pago de las campañas se tenía que poner de acuerdo Dilma Rousseff, no, la esposa de Joao Santana, Mónica Mónica Moura, Moura. que tenía que pues coordinar con ese departamento justamente cómo se iban a hacer. Y pues en el interrogatorio el ministro le pregunta, ¿y para la campaña de El Salvador, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Angola? República Dominicana, el que ve el documento, es mencionada en más de una ocasión, realmente son 5 veces. O sea, Exactamente. no hay forma de decir que se está tratando de manipular porque el país ha salido en más de una ocasión de la boca de este Bueno, ejecutivo. y si entiende que este señor está mintiendo, eso es fácil. Lo que tienen es que someterlo por difamación, ¿verdad? Porque si es mentira, es fácil. Si él no tiene ninguna prueba de que eso se hizo, tendría un gran problema si se somete, ¿verdad?, a la justicia, porque tendría que desmentirse o pagar incluso hasta compensación por esa difamación. Sería interesante saber, y ya pues cuando salgan las informaciones aquí entre mayo y junio, que es cuando se van a hacer públicas todas las declaraciones que se han estado realizando en Brasil, si el Procurador General de la República pues tenía datos que puedan contrastarse con esto que ha salido a la luz recientemente en esta semana, y pues cómo se va a proceder en ese caso, porque ya lo tendrían las autoridades de República Dominicana. Ayer, en una información muy sucinta, muy breve, se informó desde la Procuraduría que supuestamente él está contrastando las informaciones que él tiene, las que ha obtenido con los interrogatorios, con esos datos y esas versiones que están saliendo de Brasil. Las mismas que el ministro administrativo de la presidencia dice que son especulaciones, pero ayer circuló una supuesta aclaración de mentido de los abogados que ahora quedan a cargo de la defensa de Mónica Moura y de Joao Santana. Uno dice supuestamente porque es un correo un tanto muy informal que fue enviado a muchos medios, aquí llegó, pero lo que dicen es que según la ley de allá, esas cosas no se deben revelar y que por tanto lo que se ha publicado, primero no es oficial y segundo es en base a especulación. Entonces, yo mismo les respondí, no lo publiqué porque es irresponsable hacer esto, porque no nos está Claro. acusando a nosotros, ni a Estadao, ni a nadie, sino en el aire, un supuesto desmentido. Yo lo que les respondí, reenviándole el documento que publicó Estadao, diciéndole si eso era especulación. Porque una cosa es que una ley diga que tal cosa no se puede revelar, pero si el periodista obtiene, ¿verdad?, Datos de de primerísima fuente. fuente, no hay nada que diga que no lo puede publicar. Si hubiese quedado en lo que el Estado en Estados Unidos tenía que revelar, nunca se habría descubierto el escándalo de Watergate, por ejemplo. Exactamente, y bueno, La prensa investiga, la prensa revela cosas. es curioso que diga que pues esta información no debía publicarse. Vamos a decir que sí, que el Ministerio Público, por ejemplo, de República Dominicana se cuida de que ellos, esa información durante una investigación salga, pero existen métodos que pueden tener fuentes que pueden suministrar informaciones a los periodistas y se publica. Una información que le da un interrogado al Ministerio Público no es en base a especulación, es porque es un testigo de algo que estaba ocurriendo. Exactamente. Entonces, que se quiera de esa manera tan irresponsable decir que esa información pues es en base a especulación es un poquito descabellado. Es muy flojo ese argumento, así es. Bueno, todo esto va a seguir, es probable que hoy se hagan nuevas revelaciones en Brasil y seguro van a repercutir aquí en República Dominicana también, en otros países, que por cierto en Perú se emitió una nueva orden de arresto contra una autoridad regional que está involucrada en el caso de Brecht, pero en Perú. Igualito que en República Dominicana. Vamos, bueno, vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Escarbando este viernes. Pues nuevamente ha tomado los medios de comunicación la ley de partidos. ¿Por qué? Porque durante años se ha estado debatiendo la necesidad de tener una normativa que permita, primero, más transparencia a la hora de las elecciones, también una regulación real dentro de lo que son los partidos políticos, también una ley de régimen electoral. Pues se ha reintroducido
al Congreso esta ley de partidos, que pues es la misma que se introdujo hace ya unos años. Hasta ahora no se ha hecho ninguna modificación. ¿Qué ocurre? Que continúa siendo controversia esta ley, porque la oposición, hay que iniciar por este punto, tiene el temor de que el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana, pueda hacerse dentro del Congreso una ley a su justa medida, y por eso se está pidiendo que otras entidades ya fuera del Congreso y de la sociedad civil pues tengan una opinión sobre lo que se necesita dentro de esta Y ley que de hagan partidos propuestas. y que hagan propuestas. Y antes de pasar al plano del PLD, hay que señalar que es un temor que, vamos a decir, como lo expresaba Hipólito Mejía recientemente, que no es descabellado, debido a que pues estamos hablando de un Congreso donde se aprobó una reelección de manera aplastante. Y un proyecto de ley de partidos se llegó a aprobar en la Cámara de Diputados Exactamente. unilateralmente, luego fue retirado porque hubo una gran repulsa. Exactamente, dentro del PLD, pues por su parte, incluso tuvimos aquí esta mañana la entrevista que se le hizo a Elpidio Báez, donde decía que pues la ley de partidos debía permanecer dentro del Congreso, que era donde se debía realizar, y que pues efectivamente se trataría de una normativa que cumpliría con todas las necesidades, y que pues no sería a la medida, que es el término que El se ha PLD empleado. tiene un punto a su favor. Dentro de la formalidad legal y el mandato, es verdad que es una atribución exclusiva del Congreso Nacional aprobar leyes. Ahora bien, políticamente no es lo más inteligente porque usted es elegido, sea presidente de la República, primer ministro, senador, alcalde, y usted tiene el mandato de la población, pero ese mandato gana o pierde legitimidad en la medida que usted gobierne o administre solo, de espaldas a la población que lo eligió, o que usted trate de ser lo más transparente posible, conversar y mantener eso, como dicen los teóricos, que la democracia es un diálogo permanente entre el poder o entre el Estado y la calle, vale decir la sociedad. Entonces, si usted se cierra ese diálogo, aunque usted tiene el mandato legal, pierde legitimidad, es decir, pierde apoyo, pierde gobernabilidad. Y se supone que es lo que quiere un buen político, hacer su labor con gobernabilidad, con consenso, con lo más democráticamente posible. Entonces, por eso conviene al mismo PLD que trate de que ese proyecto que surja de las discusiones sea fruto de un acuerdo lo más amplio posible. Aunque ellos finalmente, en esos aportes, en esas propuestas, obtengan la mayoría porque ellos son realmente los que ganaron la mayoría en las elecciones. No, me surge Y una eso no se lo puede negar nadie. Me surge una pregunta, Gustavo, y es que si los partidos van a permitir o tendrían que pues ponerse de acuerdo en este punto, si van a estar de acuerdo finalmente a que se haga transparente las donaciones que reciben durante la campaña. Bueno, ese es uno de los puntos en el caso de la ley electoral nueva y también la de partidos. Son de las cosas que están por discutirse, y ya lo decía el diputado Elpidio Báez en la entrevista, de si se va a poner un tope a las donaciones, si se van a poner restricciones más fuertes respecto a la transparencia de dinero que se recibe y a la rendición de cuentas, los topes a la época de campaña, la distribución del dinero. Ellos plantean que no es justo lo que existe ahora, que partidos como el PLD y el PRM, por ejemplo, que obtuvieron los mayores porcentajes de votación, reciben la misma cantidad del 80% que el Partido Reformista o el PRD, que apenas alcanzaron el 5%. Ahí ellos tendrían razón, pero al mismo tiempo habría que decir que hay que buscar una manera de que no sea un porcentaje tan amplio que se distribuya entre los que tienen mayor votación, por lo siguiente, porque entonces nunca podrán luchar con cierta igualdad de condición los partidos emergentes o pequeños. Correcto. También estuvo la Junta Central Electoral el pasado mes, que dijo que debía debatirse ambos proyectos de leyes, dentro de la misma Junta también, pero había instado al Congreso a aprobar estas leyes. Es un punto que realmente deja mucho que desear, el hecho de que hasta ahora se esté debatiendo que los partidos deben ser transparentes con las donaciones y también una equidad dentro de lo que se llama distribución de los fondos para las campañas. Para mí esto debía ser un tema que hace tiempo debió agotarse, ya debía quedar esto en el pasado y pues buscar pues
solidificar esta ley es lo que hace falta. Lamentablemente no ha sido así. Esperemos que pues dentro del Congreso se pueda aprobar una La idea normativa que sí original abarque esto. de esa ley, que devino de la reforma constitucional y de otras leyes de 1994, luego de la crisis que se produjo por el fraude electoral de esa época y todo el tema y la discusión que hubo que hacer elecciones en un periodo de 2 años, era que si el Estado financiaba a los partidos, se entendía que automáticamente iba a disminuir el porcentaje de aporte proveniente del sector privado y que por tanto los partidos serían más independientes, más libres para trabajar en la política y legislar o gobernar, sin tanta influencia de aportadores de dinero de manera privada que luego cobran ese favor. Una idea bastante inocente. No, que la práctica si se hace con como se debió hacer, pasa que aquí no se puso restricción, porque Exacto, por hay eso. países en que te dicen, bueno, tú vas a recibir dinero de la parte privada, bueno, no te toca del Estado. O te acoge a la del Estado, Exactamente. no recibe la privada. Se hace en Estados Unidos, donde incluso hay un tope A también tope, de cuánto es que también se puede donar. te obligan a transparentar. Aquí no se sabe quién que dona el dinero. Exactamente. Se sospecha, uno sabe que los empresarios más ricos hacen recaudaciones, pero debe suscribirse, como se ordena en otros países, un comité de amigos y diga fulano, fulano y fulano lo integran, fulano dio tanto, tanto, y todo eso está incluso en una página web como se hace en Perú, para que se sepa quién aporta, y así tú sabes, si luego tú ves un sector empresarial, un sector de la vida nacional, acercándose y enviando un cabildero al presidente, tú sabes a qué responde eso. Y además poner ciertos topes, porque alguien que done 3, 4, 5, 6 millones de dólares, por ejemplo, tú sabes que nunca le van a negar la entrada a un despacho, ni siquiera del presidente. Y eso da muchísima ventaja en un país como este, tan presidencialista, ¿no? De manera que ojalá que ahí haya un poquito de cordura y se pongan algunos límites, algunas restricciones, y que no se deje eso tan a la libre como ha estado ahora, en que cada quien obtiene dinero como sea y al mismo tiempo obtiene dinero del Estado. Correcto. Hay que hacer una pausa en este momento. Sigan con nosotros en Acento TV. Volvemos en breve. El viejo refrán que reza, una cosa es con guitarra y otra con violín, viene muy al caso en lo que ha ocurrido en la administración del presidente Donald Trump de Estados Unidos, quien en campaña prometió que iba un poco a concentrarse en lo que llaman en Estados Unidos la agenda doméstica, que él no iba a estar llevando problemas o tirándose encima de Estados Unidos los problemas del mundo y de otros países. Sin embargo, ya rompió esa promesa. Dijo también que no iban a derrocar gobierno. Ayer, de manera sorpresiva para muchos, el presidente Donald Trump ordenó bombardeos a Siria, en una zona que él dice que solo son objetivos militares, pero eso nunca se puede controlar. Así mismo lo que ha pasado en otras guerras, que mueren muchísimas personas inocentes. El pretexto es que se acusa al régimen de Assad de haber sido el que propició unos ataques, se supone, con armas químicas, que en una aldea mataron muchísimas personas, incluyendo a niños. Eso no se ha comprobado que es el régimen que lo ha hecho, porque hay otra versión que habla de que fue Daesh, el Estado Islámico, ¿no? Y con estos bombardeos, pues, se ha iniciado una guerra, que él decía que no iba a empezar ninguna guerra y que no estaba bien meterse en otros países. Bueno, pues aquí está. Él ha obtenido, lo hizo sin consultar al Congreso, dice que él puede hacerlo, y ya hay republicanos incluso en el Congreso que dicen que eso debe ser validado por el Congreso. También lo hizo por encima de la ONU, que estaba discutiendo este tema, qué se iba a hacer con el régimen de Siria. Y ha habido protestas muy firmes de Rusia, que ha estado de acuerdo con Estados Unidos en incursionar militarmente en Siria, pero combatiendo al Estado Islámico. En este caso no están de acuerdo porque el régimen de Rusia entiende que no sería bueno derrocar a Assad, porque entonces quedaría el país sin ninguna dirección, lo que pasó en Irak y en otros países, o la misma Libia en un momento dado y Afganistán, y eso lo que propicia es más desorden, más extremismo, y le abre oportunidad a grupos como Estado Islámico, que cuando llegan a una aldea arrasan. Ahí tenemos esta crisis ahora. Hoy Putin ya ha convocado a su Consejo de Seguridad
También va a pedir que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay reacciones a media. A Inglaterra, que siempre ha sido muy aliada de Estados Unidos, apoya. Otros países han dicho sí, como Francia, pero mucho cuidado hasta dónde llega esto, que sea no más que una advertencia, igual ha dicho Alemania. Siria ha protestado diciendo que eso no tiene ninguna justificación, no hay ninguna prueba de que fue el régimen que lanzó el ataque con armas químicas. Se trató de un ataque efectivamente apresurado por parte de Donald Trump. Desde luego, a más de uno pues le llama la atención el hecho de que Trump haya adoptado esta situación, o esta decisión más bien, debido a las vinculaciones que se han hecho de él particularmente, no de su gobierno, pero de él con Rusia. Según y con dicen, Putin, al que él ha dicho que admira mucho. Exactamente, entonces para muchos se trata de una oportunidad que ha tenido el mandatario norteamericano para decir, bueno, no, mira, yo no tengo ningún tipo de favoritismo con Rusia, hay que proceder para detener este tipo de barbaries que se está llevando a cabo, de ataques con armas químicas, lanzando misiles para detener el derramamiento de sangre, como él mismo dijo en unas declaraciones, lo cual es impresionante que a estas alturas pues Donald Trump pueda referirse de esta manera a lo que está ocurriendo en Siria. Bueno, esos bombardeos todavía no se sabe, pero seguro que ya vendrán las informaciones, van a causar mucho daño y quizá maten muchísimos inocentes que nada tienen que ver con ese conflicto entre el gobierno de Siria y esos grupos opositores, ni mucho menos con los intereses internacionales que quieren hacerse con el control de Siria, porque se sabe que además de que produce petróleo y otros minerales, también es una zona estratégica en el paso de gasoductos y transporte de petróleo y otras cosas, y geopolíticamente es importante. De manera que de nuevo un pueblo que no tiene que ver directamente con esas potencias es asediado y destruido por esos intereses internacionales. Ojalá que esto no derive en un conflicto mucho mayor. En otro país ya más cercano a nosotros, que hubo hechos importantes en los últimos días, fue Venezuela. Luego de lo que ocurrió, que entonces se echó hacia atrás el golpe al legislativo, que ha sido totalmente anulado por el Tribunal Constitucional, se decidió entonces, el Supremo, que diga, el Tribunal Supremo, echar hacia atrás a medias, pero como quiera el Congreso ha estado reclamando que se le permita ejercer como principal poder de un Estado democrático, lo que no ha sido así. Hubo protestas en varias ciudades de Venezuela ayer, hubo un muerto, 19 heridos, un estudiante muerto en la protesta. De parte del poder también hubo movilizaciones, ambos se acusan de conspiración. Mientras eso ocurre, lo cierto es que Venezuela, su economía está paralizada, un país no puede vivir en constante conflicto, la oposición reclama que se adelanten las elecciones, el gobierno dice que eso es una conspiración y que está esperando una invasión. El tema en la OEA no ha dado los resultados que se esperaban con una sanción fuerte, que por demás yo digo, aunque tomen esa decisión en la OEA, los gobiernos no le hacen caso a la OEA. Exacto, se estuvo incluso hablando de que había sido un autogolpe que se había dado en Venezuela. La situación que pues en los últimos años hemos visto que se ha agravado, tanto por parte del Estado como por parte de los ciudadanos, donde hay muchos que han emigrado de Venezuela debido a las precariedades que presenta este país, pues ha puesto el ojo sobre esta nación hermana que es muy cercana a República Dominicana. Bueno, unos vínculos históricos que tenemos con Venezuela muy, muy estrechos. Tanto que incluso pues desde Estados Unidos hubo un senador que hizo el señalamiento de que mucho ojo con lo que hacían países como República Dominicana, y mencionó Haití también, con respecto a pues la decisión sobre Venezuela. Nosotros pues, ¿qué tenemos que esperar acá? Que pues se lleve a cabo de una manera civilizada, que se detenga la violencia que está viviendo esta nación y pues pueda llegar a feliz término, es lo primero que uno pide. Hay hay que llamar la atención también sobre la posición que tiene Nicolás Maduro, que ha sido completamente intransigente ante todo esto. Nicolás Maduro es un hombre que además de incapaz, porque yo creo que no tiene capacidad para ser presidente de ningún país, menos de un país tan grande e importante como Venezuela. Eso fue un gravísimo error de Hugo Chávez dejar como heredero a este señor.
no es un hombre con capacidad para nada. Además de eso, es un hombre imprudente políticamente, que dice cualquier cosa que le llegue a la cabeza. Incluso insultó al señor apellido Borges, que ahora preside la Asamblea Nacional. Yo no sé si es verdad que Borges es gay, pero ese es su derecho, si esa es su orientación sexual. Y le dijo histérica, como diciéndole que era una mujer. O sea, una cosa totalmente inapropiada, un lenguaje políticamente incorrecto. Oye, así un país no va a ningún lado. De hecho, el respiro de Venezuela había sido en los últimos meses y años que se había entendido con su vecino más importante que es Colombia, al cual le vende gas y esas cosas, pero a su vez le compra o intercambian alimentos, porque Colombia sí tiene una gran producción de alimentos y la producción de alimentos en Venezuela, mucho antes incluso del chavismo, había venido reduciéndose por un descuido en el campo. Y ahora mucho más. Entonces, el único país que le está supliendo, con el cual tienen un respiro los venezolanos, porque están en la frontera, entonces comienza a pelearse de nuevo, y ya el presidente Santos ha dicho, y con mucha razón, que es difícil mantener unas relaciones normales con el gobierno de Venezuela. Y es verdad, es muy difícil. Así es. También pues se habla de presión hacia la oposición, que se ha visto en muy precaria situación también en Venezuela, debido pues a la persecución que muchas veces se ha hecho hacia ese sector. La lástima es que mucha gente entiende que eso es un régimen revolucionario, progresista. Bueno, eso es lo que le hace daño a las ideas progresistas, porque si la gente dice, pero si estos son progresistas, locos como este, me asusta no me hablen de progresista. Entonces, que es una lástima que gente así tome el nombre de revolución, de socialismo en su boca, porque lo que hace muchísimo daño. Bueno, muchas gracias, Samuel. Hasta el lunes, amigos y amigas.